Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. En esta tarde noche ya vamos a estar tratando un tema etimológicamente titulado dispensacionalismo, entendiendo los tiempos, los pactos y la administración de Dios. Y el texto base del mensaje es Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. Así dice la Biblia. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Cuáles son estas cosas? Todo lo que la Biblia está escrito fue escrito para usted, la iglesia del día de hoy. Todo lo que sucedieron los profetas, todo lo que pasó en el antiguo pacto, todo lo que pasaron en la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, todo fue un ejemplo para cada uno de nosotros. Amén. Iglesia del Señor, vivimos en tiempos donde existe mucha información bíblica, pero poca comprensión espiritual. Muchos leen la Biblia, pero no saben dividir correctamente los tiempos establecidos por Dios. Y por eso hoy vemos creyentes confundidos con muchas doctrinas mezcladas, legalismo dentro de la iglesia, personas viviendo bajo pactos que ya terminaron y otros rechazando verdades eternas. ¿Por qué? Porque no entienden el propósito de cada dispensación. Por eso el apóstol Pablo escribió: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tienes de qué avergonzarte, que traza bien la palabra de verdad. Esto está en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Y la expresión usar bien significa dividir correctamente. ¿Qué dividimos? Acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Y acomodando aquellas cosas que fueron escritas para nosotros, la iglesia. Amén. Porque no toda la Biblia fue escrita al mismo pueblo, en el mismo tiempo, ni bajo el mismo pacto, ni bajo la misma administración divina. Y cuando alguien no entiende eso, termina mezclando doctrinas. Ley con gracia, Israel con la iglesia, sombra con cumplimiento y obra con la fe. Rituales con relación espiritual. Pero hoy, amados hermanos, vamos a entrar profundamente en una de las doctrinas más importantes de toda la Biblia. Esa doctrina es el dispensacionalismo. No como una teoría humana, sino como la revelación progresiva de Dios a través de la historia. ¿Qué es una dispensación? La palabra dispensación viene del griego oikoinomía, que significa administración, mayordomía, distribución, economía. Esta palabra habla de la manera en que Dios administra su relación con el hombre en diferentes periodos de tiempo. El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 3, versículo 2: si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. También dijo: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Entonces, una dispensación es un periodo específico
donde Dios revela responsabilidades, pactos, verdades y administración espiritual. Ahora, escuche esto. Hay que estar donde Dios está. Aleluya. No donde Dios estuvo. Amado, eso suena un poquito fuerte. Escuchen. Hay que estar donde Dios está, no donde Dios estuvo. Ahora, Dios nunca cambia, pero sí cambia su trato administrativo con el hombre. La Biblia dice, porque yo Jehová no cambio, Malaquías 3:6. Y también Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y Dios nunca cambia en santidad. ¿En qué más? En justicia, en amor, en verdad ni en poder. Amén. Pero Dios sí cambia la manera de relacionarse con la humanidad según el tiempo profético en la cual estamos viviendo. Dios no trató a Adán como trató a Noé, ni a Noé como trató a Abraham, ni a Abraham como trató a Moisés, ni a Moisés como trató al apóstol Pablo. ¿Por qué sucedió eso? Porque cada periodo tuvo revelación, responsabilidad, prueba, fracaso humano y juicio o transición. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios es progresiva. Por eso es necesario asistir a la iglesia siempre a ser enseñado por la palabra. Por eso Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarte, que traza bien la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque la revelación del misterio escondido es progresiva para cada uno de nosotros. Por eso la Biblia enseña, porque ahora en parte conocemos y en parte profetizamos. Cuando venga lo perfecto, entonces conoceremos como fuimos conocidos. La Biblia no fue revelada completa desde Génesis. Dios fue revelando su plan poco a poco. Dice la Biblia, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, ahora le ha hablado a la iglesia. Jesús dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, entenderán. Por eso Jesús le dice a sus discípulos 3 años y medio, porque es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero el Hijo del Hombre va a resucitar al tercer día. Y vemos que a pesar de Jesús repetirle tantas veces lo mismo a los discípulos, ellos no entendían nada. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo. Por eso cuando María llega a la tumba, no dice Jesús resucitó. Al contrario, se robaron al maestro. Por eso no entendía nada. Por eso cuando Jesús estaba en la barca, que vino la tempestad, vinieron los discípulos y le dijeron al maestro, maestro, socorre que perecemos. ¿Por qué? Porque no tenía la revelación que decía que el Hijo del Hombre iba a morir en una cruz, no iba a morir ahogado. No conocían. Por eso es necesario entender los tiempos de Dios y cada cosa que aplica a cada cosa. Amén. Esto significa que Dios revela según madurez, la madurez que cada uno de nosotros tengamos. Tiempo que cada uno de nosotros dediquemos. Propósito que cada uno de nosotros hemos podido entender que Dios tiene con nosotros. Y sobre todo, cumplimiento profético. Amén. El apóstol Pablo entendió esto profundamente, por eso dijo,
Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Qué diferencia la del apóstol Pablo y a los discípulos? ¿Por qué? Porque el evangelio a Pablo le fue revelado por espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de él. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Efesios capítulo 1 versículo 17: no ceso de dar gracias por vosotros para que recibáis espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Dios nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Por eso Pablo dice: el evangelio que yo os hablo no es conforme a hombre, me ha sido revelado. Por eso el apóstol Pablo dice: porque en el día los hombres serán juzgados conforme a mi evangelio. Aleluya. ¿A qué evangelio? Al evangelio de la gracia. Porque el evangelio de la gracia fue una revelación progresiva que fue aplicada en cada dispensación de la iglesia. Ahora, primero, vamos a ver cuál fue la primera dispensación. Se llamó la dispensación de la inocencia. ¿Por qué se llamó la dispensación de la inocencia? Porque dice que el hombre caminaba todos los días en el huerto desnudo y no le importaba estar desnudo, porque no tenía conciencia que la desnudez era algo propio. Antes del pecado, Adán vivía sin culpa, sin corrupción, sin muerte, sin separación. Y mira lo que dice la Biblia: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. Aleluya. Dios le dijo, Dios le dio responsabilidad, fructificar. Fue lo único que le pidió al hombre en la dispensación de la inocencia. Le dijo: fructificar, gobernar, cuidar y obedecer. Y le dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pero ¿qué sucedió? El hombre falló. ¿Y por qué falló? Dice la Biblia: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Y qué sucedió? Que comió. Vamos a tener un detalle. Cuando la serpiente aparece en el huerto, la primera persona que ella tienta no es a Adán, es a Eva. Pero en esa tentación sucede algo que podemos aplicar en esta dispensación de la gracia. No se ponga a discutir ni a dialogar con el diablo. Gloria a Dios. Porque él es padre de mentira y te va a enredar, así como enredó a Eva en un ambiente perfecto. Dice que el hombre vivía en un ambiente perfecto. Hablaba con Dios directamente todas las tardes. Era Señor de todas las cosas, pero Dios siempre establece directrices. ¿En dónde lo puso Dios? En un huerto. Siempre que Dios nos da directrices, nos pone límites, porque nosotros somos hombres limitados, y a obediencia y nos da límites. ¿Y qué sucedió? Le dijo, fíjese, lo que la serpiente le dijo a Eva no fue mentira. Le dijo: porque Dios sabe que el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a ser igual que Dios, conociendo el bien y conociendo el mal. Porque antes tenían solo un conocimiento del árbol de la vida. Fíjese, después Eva, esta percepción es después de estudiar muchos años. Si usted va a Génesis capítulo 3, Dios le dice al hombre: de los frutos del árbol del huerto podéis comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto
dice que también podían comer, era el árbol de la vida. Pero Eva, cuando le responde a Adán, al diablo, le dice, porque Dios dijo que de todos los frutos del huerto podíamos comer, pero que no podíamos comer de los frutos del árbol que está en medio del huerto. Cambió la información que Dios le había dado y le agregó, y no le tocaréis. Dios nunca dijo que había tocado. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 21, al final de la Biblia, dice, y vi descender del cielo en medio de la ciudad el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque el huerto es lo mismo que vemos en el principio, como comienza la Biblia, termina. ¿Qué quiere decir? Que lo que estaba en medio del huerto no era el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino era el árbol de la vida. Las instrucciones eran sencillas. No comerás de él. ¿Por qué? Porque el día que coman, Eva, lo que comió y Adán no fue manzana, comieron conocimiento. Por eso antes de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos eran inocentes. Pero mire esto, Adán vio la fruta, fue atraída por ella, la miró, la cogió y no pasó nada. Se la puso en la boca y no sucedió nada. La mordió y no sucedió nada. Pero ¿cuándo sucedió? Cuando compartió al hombre y el hombre comió. ¿Por qué? Porque la responsabilidad le había sido dado al hombre. Si Adán no hubiera comido de la manzana, el hombre no hubiera caído, porque ella no había recibido esa instrucción. No existía cuando la instrucción. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Obediencia a lo que dice la palabra. Pero el hombre falló y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Y allí entró el pecado, la muerte, la separación, el miedo, la vergüenza. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice Romanos 5:12, aquí aprendemos algo poderoso. El hombre falla aún en ambientes perfectos. Aleluya. Después que el hombre come del árbol de la ciencia del bien y del mal, le damos paso a la segunda dispensación, que es la dispensación de la conciencia. ¿Por qué? Porque dejó de ser inocente y llegó a pasar a ser consciente. Entonces, las cosas que aplicaban, que Dios le había dicho al hombre antes de pasar a la dispensación de la conciencia, ya no aplican a esta dispensación. Por eso dice que sacó el Dios al hombre del huerto y puso un cerco para que alrededor del árbol de la vida, para que el hombre no comiera del árbol de la vida y entonces comiera eternamente y no tuviera salvación. ¿Qué nos enseña esto? Que las cosas que aplican a una dispensación no generalmente aplican a la otra. Aleluya. Desde la caída hasta el diluvio es esta dispensación. Dice, ahora el hombre comienza a vivir bajo una conciencia moral. Dice, y fueron abiertos los ojos de ambos. Génesis 3:7. El hombre se corrompió y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Génesis 6:5. Dice que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 6:12. Y entonces vino el diluvio. Pero después que viene el diluvio, ¿qué sucedió? Aparece la gracia. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí vemos la gracia manifestándose. Esta dispensación en la cual nos ha tocado vivir viene manifestándose desde el principio. Y entonces dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Observe esto. Siempre que el hombre cae, Dios abre una puerta de redención. Y esto le da el paso a la tercera dispensación, que es el gobierno humano.
¿Cuándo sucede esto? Después del diluvio, Dios establece autoridad humana. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. Génesis 9:6. Aquí nace la primera vez un gobierno, autoridad y una justicia civil. Pero nuevamente, ¿qué sucedió? El hombre falla. En vez de llenar la tierra, se rebelaron en Babel. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Génesis 11:4. ¿Y qué representa Babel? Independencia de Dios, unidad sin verdad, globalismo actual, pero sin Cristo, religión, pero sin obediencia. Y todavía hoy el espíritu de Babel sigue vivo. Amén. A Dios. Amén. Señor. Una generación que quiere espiritualidad sin arrepentirse. Quiere unidad, pero sin santidad. Quiere éxito, pero sin pasar por la cruz. Gloria a Dios. Hoy el cristianismo quiere nacer de nuevo y llegar al trono, pero sin atravesar la cruz. Poderoso. Quiere poder, pero no poder de Dios, poder sin Dios. Pero Dios descendió, así los esparció Jehová. Génesis 11:8. Ahora, después de la dispensación del gobierno humano, le da paso a la dispensación, a la cuarta dispensación, que es la dispensación de la promesa. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando la torre de Babel, Dios esparció a todo el mundo, le dio idiomas nuevos, los confundió a todos, y eso le dio paso a la dispensación de la promesa. Aquí aparece Abraham, y con Abraham comienza un pueblo, comienza un pacto, comienza una nación, y ahí comienza la línea mesiánica. Mira lo que dice la Biblia: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una nación grande. Génesis 12:1 y 12:2. Y también digo: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versículo 3. Observe esto: la salvación nunca fue solo para el pueblo de Israel. Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande. Antes que los judíos fuesen, ya eran los gentiles. Que nos enseña que la salvación no es solo para el pueblo de Israel, sino para todos nosotros. La salvación nunca fue solamente para Israel. Desde Abraham, Dios pensó en las naciones. Abraham y la justificación por fe. Aquí es cuando aparece uno de los principios más grandes de la Biblia: la justificación por la fe. Que dice la Biblia: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por eso Abraham es el padre de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la capacidad de oír la directriz de Dios y creerla. Dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Nosotros tenemos dos oídos. Tenemos el oído ous, que viene de la palabra trompa de Eustaquio, y tenemos el oído acoe. Cuando la Biblia dice: el que tiene oídos para oír, oiga, está diciendo el que tiene ous para acoe. ¿Por qué para acoe? Porque solamente la palabra de Dios y la fe viene por el oído espiritual. Aleluya. ¿Qué es lo que es el oído acoe? Por eso dice Jesús, dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Solamente se puede recibir la fe
a través del oír, y no el oír del chisme, ni oír lo que yo creo, ni oír lo que yo pienso, sino de escuchar y lo que dice y enseña la palabra. Aleluya. Amén. No hay tal que yo iba por un camino y Dios se me apareció y yo me convertí. Así no funciona la fe. Si no hay quien te hable, no puede llegar fe a tu vida. Puede ser que te hayan hablado en el pasado y en ese camino tú ibas perturbado, ibas ansioso, ibas triste, y Dios te recordó a través del Espíritu Santo las palabras que te fueron habladas anteriormente, y entonces fe llegó a tu vida. Así sí, pero si no, no podemos recibir la fe, porque la fe es por el oír y el oír de su palabra. Abraham fue justificado antes de Moisés, antes de la ley, antes de la circuncisión, y Pablo lo explicó. No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Romanos 4:13. La salvación siempre fue a través de la fe. La ley nunca salvó a nadie. La ley, ¿qué fue lo que hizo? Revelar el pecado. Después que Abraham le fue fiel a lo que Dios dijo, Dios le dio paso a la dispensación de la ley. Ahora, las cosas que aplicaban a la dispensación de la promesa de Abraham vienen cuando Dios le da paso a la dispensación de la ley. Ya no el hombre se justifica por fe, sino se justifica a través de sus obras. Quinta dispensación, la dispensación de la ley. Dios llama a Moisés y entrega la ley en el Sinaí. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí. Éxodo 19:20. ¿Y qué fue lo que sucedió? La ley mostró santidad, mostró justicia, mostró pecado, mostró incapacidad humana. Porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado, dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 20. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, Gálatas 3:24. ¿Por qué? Porque la ley era sombra de Cristo. Era la realidad, porque Cristo era la realidad y la ley era una sombra. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 dice que él tenía un conflicto, porque lo que quiero hacer no hago, y hago lo que no quiero, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha llevado la ley del pecado y de la muerte. Había un conflicto, pero dice que Pablo no había conocido la gracia si no hubiera sido por la ley, porque la ley lo que hacía era enseñarnos que había una deficiencia en cada uno de nosotros. Cuando la Biblia dice que Job era un siervo justo, ¿por qué Dios dice que era un siervo justo? Porque no existía la ley. El pecado no se le había sido imputado en el hombre. Cuando viene la ley, viene el entendimiento de que no hay ningún hombre bueno. ¿Por qué? Porque la ley era imposible de cumplir. ¿Para qué? Porque la ley era el ayo que nos llevaba a Cristo. No importaba los pecados que tú ibas todos los años y dabas un becerro por tus pecados, no era suficiente. Había que constantemente hacer lo mismo. Ahora, Cristo es el fin de la ley. Jesús dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley, sino para cumplirla. Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Por qué el fin de la ley es Cristo? Porque en Cristo fue cumplido toda la ley en la cruz. Amén. Cristo cumplió la ley ceremonial. Cristo cumplió la ley sacrificial. Las figuras proféticas también las cumplió. El sistema levítico. Y Pablo declaró: porque el fin de la ley es Cristo.
Romanos 10:4. Escuche esto, amada iglesia. Nosotros no vivimos bajo Moisés. Nosotros vivimos bajo Cristo. Amén. ¿Qué nos enseña de lo que hablábamos en el principio? Las cosas que aplicaban a la ley no aplican a la dispensación de la gracia. Díganme, piden que lo puedan. Aleluya. Bueno, Poderoso eres. hay una tensión, hay una tensión. Sonría que Cristo le ama. Usted está en la gracia. Eso de Moisés es lo que cerró. Me respondió una pregunta que yo tenía. Es lo último que dije. Nosotros no vivimos bajo Moisés. Nosotros vivimos bajo Cristo. ¿Qué sucedió en la cruz? Para que podamos entender qué es lo que sucedió en la cruz. Miren, hay un método que yo uso mucho a la hora de estudiar la Biblia y de preparar un mensaje. Lo puedes subrayar. El método se llama el filtro de la cruz. Yo filtro todo aquello que existía en el antiguo pacto, en la dispensación de la promesa, en la dispensación del gobierno humano, en la dispensación de la conciencia y en la dispensación de la inocencia. Cuando yo vengo a la gracia, yo paso todo ese conocimiento por la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es el filtro de lo que aplica a nosotros como iglesia del nuevo pacto. Les pongo un ejemplo para que entiendan fácil. Antes, en la ley, para el perdón de pecado, había que sacrificar todos los años para poder expiar el pecado del hombre. El sacerdote tenía que venir, pero el pecado lo que se hacía era cubrirlo. ¿Hasta cuándo? Ese tiempo te daba un tiempo de un año más. ¿Qué sucedió? Cuando viene Cristo, dice que Cristo es el fin de la ley, porque es la suplantación del pecado. Dice que ya Él no necesita todos los años, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. ¿Qué nos enseña esto? Que ahora en la dispensación de la gracia, nosotros no tenemos que ir de nuevo a sacrificar un cordero. Entonces es fácil filtrarlo. Yo filtro lo que decía la ley antes de Cristo morir y resucitar, y cómo pasa después que Cristo muere y resucita. La Biblia dice que antes de la ley el Espíritu Santo, cómo funcionaba con el hombre, venía, hacía su labor y se retiraba, no moraba en un hombre. Después de Cristo viene el Pentecostés, y ¿qué hace el Espíritu Santo? Hace morada en el hombre. Entonces la forma en la cual en el antiguo pacto, en la ley, se manifestaba el Espíritu Santo, ya no se manifiesta así. Por eso dice ahora, porque vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción misma os enseñará todas las cosas. Amén. ¿Vio cómo la cruz hace una diferencia? Filtra, nosotros filtramos antes de morir. Inclusive voy a filtrar algo que Jesús dijo. ¿Lo digo o no lo digo? Dígalo. Mejor no lo digo. Ay, no haga eso. Miren, vamos a hablar en la presentación de los niños. Dice la Biblia que la presentación de los niños, nosotros presentamos a los niños y está bien hecho. Solamente tenemos que filtrar el por qué los presentamos y la forma en que lo hacemos. En el antiguo pacto dice que trajeron a Jesús al templo. Y si seguimos leyendo, dice, según el rito de la ley de Moisés. ¿Qué quiere decir? Que el rito de la ley de Moisés era llevar a presentar los niños al templo. Y para presentarlos había que sacrificar. Dice, unos palomillos, unas palomas,
becerro, el que según el dinero. Ahora, y se traían los niños al sacerdote. Ahora se traen aquí a Cristo. Hay una diferencia. O sea, cuando nosotros vamos a presentar a los niños en la iglesia, tenemos que filtrar la forma que presentaron a Jesús, porque Jesús fue presentado conforme al rito de la ley de Moisés. Ya no tenemos que traer palomillos. Ya venimos diciéndole, Señor, aquí te presentamos al niño, tú lo viste. Pero no, hay un cambio. La Biblia dice, por cuanto hubo cambio de ley, es necesario que haya cambio de sacerdocio. Seguimos. Tenemos otra cosa más. Aleluya. Cuando se usa el aceite como la unción. En el Antiguo Testamento, el aceite era símbolo del Espíritu Santo. Si el aceite era símbolo, una sombra, y ahora en este nuevo pacto nosotros tenemos lo real y dice que el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿para qué necesitamos el aceite? O sea, hay cosas que nosotros hacemos que son del pacto anterior y las hacemos porque dijo Santiago, traigan y oren y dice que unjan con aceite y la oración de fe salvará, no dice sanará. No dice sanará, salvará, porque en esta dispensación lo importante no es sanar tu cuerpo, es salvar tu alma. Nosotros a veces repetimos cosas sin haberlas filtrado por el filtro de la cruz. Entonces, todo aquello que nosotros pasamos por la cruz tenemos que filtrarlo, inclusive el Padre Nuestro. Suéltelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que dice que el Padre nuestro vino e hizo morada en donde? En nuestro corazón. Amén. Se acercó a nosotros. Cuando pasamos el Padre nuestro por la cruz, decimos gracias, Señor, porque tú habitas en nuestra vida. Amén. Seguimos bendiciendo como sencillo. Santificado sea tu nombre. Venga en tu reino. ¿De dónde está el reino ahora? En nosotros que somos la iglesia. ¿Ven cómo hay un cambio? Porque hay un cambio de ley, hay un cambio de sacerdocio. Ya las cosas que aplican a una dispensación no aplican a la otra. Por eso nosotros tenemos la dispensación del nuevo pacto. Cuando el evangelio no era para condenación, ahora el evangelio es para salvación del hombre. Dice que a nosotros se nos dio el ministerio de la incircuncisión, no tomándoles en cuenta sus pecados, sino llevándolos a Dios. Nosotros tenemos ahora el ministerio de la restauración. Diferencia. No nos acercamos a ministrar para condenar a nadie, sino para llevarlos a Cristo. Amén. Amén. Ustedes les gusta entrar en agua profunda. Para restaurar. Como bueno de leche. Ley versus gracia. Dice la Biblia que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Espíritu. Entonces, ¿cuál es la verdad tuya? Jesucristo, tu gracia y tu verdad. ¿Qué sucede cuando nosotros tratamos de ir a la ley y de cumplir los mandamientos de la ley? La ley se nos ríe en la cara. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, toda la ley no era maldita. Ahí tenemos que tener un cuidado. Deuteronomio capítulo 28. Si oyeren atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra todos los mandamientos que yo, Jehová tu Dios, te ordeno hoy, entonces bendeciré el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia. O sea, hay cosas que eran para maldición y otras cosas que eran para la bendición. Mire,
cuando en el antiguo pacto en los pueblos había una pizarra grande, y cuando tú tenías una falta, eras infiel a tu esposa o habías robado, venían y escribían tu nombre en esa pizarra diciendo el fallo que tú habías hecho. La Biblia ahora nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley y que quitó el acta. Usted lo ha oído muchas veces, pero no sabe lo que quería decir eso. El acta de los decretos que era contrario a vosotros. ¿Qué era el acta de los decretos? Esa pizarra que ponían en el polvo su nombre por lo que usted había hecho. Ya esa acta de los decretos no existe, pero existe una bendición que la ley sí decía. Y esa bendición, cuando la filtras por la cruz, sigue siendo bendición. ¿Cómo qué? Los diezmos. Primero, los diezmos no son de la ley, los diezmos son de la dispensación de la promesa. Después fueron pasados de la dispensación de la promesa a la ley con obligación. Pero ahora, cuando filtramos los diezmos a través de la gracia, no desaparecen. ¿Por qué? Usted tiene Biblia, vaya a su Biblia, Hebreos capítulo 7, versículo 8. ¿Quién me lo puede leer? Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién lo tiene ya? Hebreos 7. Y he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces, cuando tú filtras los diezmos por la gracia, nosotros seguimos dándole a Dios, pero no porque le tenemos que dar. Ahora damos por amor. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. Ahora damos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dio primero. Entonces, ¿hay bendición en el dar? Sí. Ahora, lo que no hay es maldición, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, no de la bendición. Si tú no das, no eres maldito. Eres tú que no quieres dar. Eso enseña que no tienes un corazón agradecido de que todo lo que tú tienes, de que todo lo que tú posees y todo lo que hay alrededor tuyo te ha sido dado por Dios. Y nosotros damos por agradecimiento, damos por honra. Entonces, cuando filtramos los diezmos y las ofrendas a través de la cruz, vemos que la maldición se fue. ¿La maldición de qué? De Malaquías se va y sigue la bendición de la ley en cuanto a los diezmos. Todo tiene que pasar por el filtro de la cruz. Amén. Aleluya. Ahora, la ley condena, la ley acusa, la ley demanda perfección. La gracia perdona, transforma, capacita, restaura. La ley dice: haz para vivir. La gracia dice: cree y vivirás. ¿Vio cómo hay cambio? Amén. Y eso le da paso a la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia, la dispensación que nos ha tocado vivir a nosotros. Mire, los evangelios fueron escritos en la ley, no fueron escritos en la dispensación de la gracia. La gracia comienza en la muerte de Jesús y la resurrección. Antes de morir Jesús en la cruz, nunca en la Biblia se habla de Jesucristo ni de Cristo. Solamente en la genealogía de Mateo, hablando a futuro. Pero antes decían un hombre llamado Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. La primera vez que se refiere a la combinación de Cristo, que quiere decir la unción enviada, es después de la resurrección de
Jesús, antes Jesucristo no se mencionaba. Jesucristo es la combinación de Jesús y de Cristo. Aleluya. Porque el que murió en la cruz no fue Jesucristo y fue Cristo. El que murió en la cruz fue Jesús. Y escuche esto, Jesús no resucitó. A Jesús lo resucitaron. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, resucitará vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Porque Jesús no podía resucitar, porque Él cargó el pecado tuyo y cargó el pecado mío. A Jesús tuvieron que resucitar. ¿Quién resucitó a Jesús? Cristo, que es la unción enviada. Y entonces después de la muerte hay un cambio de ley, hay un cambio de sacerdocio. Ya no es por la ley de las obras, ahora es por la ley de la fe. Ya tu confianza no está en Jesús, sino en Cristo. Por eso dice Pablo, si a Cristo conocí según la carne, ya no lo conocemos más así, lo conocemos resucitado. ¿Tenemos que creer en lo que dicen los evangelios? Sí creemos en lo que dicen los evangelios, pero nosotros imitamos no al Jesús de los evangelios, imitamos al Jesús resucitado, el Jesús que nos dio poder, el Jesús que nos dio autoridad. Ese Jesús se llama Jesucristo, en nosotros la esperanza de gloria. Sí, Señor. Por eso cuando vamos y tratamos de aplicar las cosas de los evangelios a la gracia, vemos que hay ciertas cosas que no van con lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque hay que filtrarlas a través de la cruz del Calvario. Todas las cosas usted filtra el Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo antes de la cruz era otra. Mire, cuando se encuentran al endemoniado, que Jesús le dice, este género no sale sino como oración y ayuno. Después que Jesús resucita, que dice, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, porque no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción misma es verdadera, porque vosotros estáis escondidos en Dios en Cristo Jesús, porque Él es poderoso para guardarte sin caída, porque Él te tiene escondido en la palma de tu mano. Cambió la forma de los evangelios, cambió a la gracia. Pero si no conocemos dispensacionalismo, lo que es aplicable a la iglesia y lo que no aplica a la iglesia, entonces confundimos las enseñanzas, la doctrina, y ahí es donde viene el legalismo. Estamos viviendo en esta dispensación, la dispensación de la iglesia, el Espíritu Santo, el Evangelio, la salvación por la fe, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Efesios capítulo 2 versículo 8, y viene y dice, justificado pues por la fe, ya no es por la ley. Romanos capítulo 5 versículo 1. Ahora el Espíritu Santo mora en el creyente. Amén. Ya no venía a hacer lo que quería hacer y se iba. Ahora mora en nosotros. Por eso dice que tenemos la unción del Santo. Aleluya. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo? Ahora el Espíritu Santo mora en ti. Amén. Amén. Antes venía sobre hombres específicos, ahora vive dentro de cada uno de nosotros. Ahora, esta dispensación de la gracia es el misterio revelado, que Pablo habla del misterio escondido antes de los siglos y ha sido revelado para nosotros en este tiempo. Todo lo que los profetas, todo lo que en el Antiguo Testamento hicieron, no entendieron esto, porque esto le había sido oculto.
tenían revelación. No tenían revelación. Dice la Biblia que ahora la gracia nosotros se la revelamos a los ángeles. Ellos no conocían la gracia. Dice, ¿cuál era el misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La iglesia no era revelada completamente en el Antiguo Testamento. Por eso no entendía. Por eso muchos profetas vieron la primera venida y la segunda venida como si fueran un solo evento. Pero entre ambas aparece la dispensación de la iglesia. Nosotros como iglesia estábamos escondidos. Ellos no entendían para qué estaba preparado este misterio. Después de la gracia, las cosas que aplican en la gracia ya no aplican a la séptima dispensación, que es el arrebatamiento. No, después que la iglesia es arrebatada, le da paso a la séptima dispensación. Dice que el arrebatamiento de la iglesia, porque el Señor mismo descenderá del cielo. Primera Tesalonicenses 4:16. Dice que en un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, Primera de Corintios 15:52, la iglesia no pertenece a este mundo. Nosotros somos peregrinos. Vamos a ser arrebatados. Amén. Cristo viene por su iglesia, no por una religión, no por sistemas, no por denominaciones. Viene por una iglesia santa, lavada por la sangre, una iglesia llena del Espíritu Santo, esperando su regreso. Entonces, lo que aplica a la dispensación de la gracia ya no aplica a la séptima dispensación. ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar aquí siempre. Gloria a Dios. Aleluya, sí, Señor. Ahora viene la séptima dispensación, que es el reino milenial de Cristo. ¿Cuál es esa dispensación? Miren, cuando Cristo muere en la cruz, dice que el fin de la ley fue Cristo. El tiempo de salvación para el pueblo de Israel se detuvo. Dios, en su reloj, que no tiene tiempo, el tiempo lo tenemos nosotros. Dios detuvo la salvación para el pueblo de Israel y dijo, ahora la salvación es para los gentiles y aquellos en el pueblo de Israel que quieran creer en Cristo, entonces son parte de la salvación. Pero el que no creyó en Cristo, viene el trato de Dios para el pueblo de Israel. Entonces, las cosas que aplicaban en la gracia ya no aplican de la misma forma en esta dispensación. Cristo reinará literalmente, viene personalmente, y vieron y reinaron y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuántos? 1000 años. Apocalipsis 24. Ya Cristo no está en nuestros corazones, ya Cristo no es paciente, ya Cristo se hace presente. Aquí estoy. Satanás ya no existe, ya no habrá culpa. Ya no le podemos echar más la culpa al diablo. Ahora tú tienes la ventaja de decir, ay Señor, no fui yo, fue el diablo que me tentó. Pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre se agrade, eso también se agrada. Ya en esa dispensación del reino milenial, el diablo es atado. Ya tú no puedes venir los pueblos de Israel y decir, no, porque el diablo, porque Satanás, no. Ya estás libre. Dice que lo ató por 1000 años. Aquí se cumple el reino davídico. Se cumplen las promesas al pueblo de Israel que le fueron dadas en la dispensación. El gobierno mesiánico. Cristo gobernará con justicia, gobernará con verdad y gobernará con una autoridad absoluta. Y entonces viene el juicio final. Y vi un gran trono blanco. Todos comparecerán delante de Dios. Y dice la Escritura, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. ¿Vio? Usted no va a ser lanzado al lago de fuego, porque ya fue arrebatado. Amén. Entonces, esta parte de la Escritura no aplica para usted. ¿De qué se preocupa tanto de Apocalipsis si usted no va a estar aquí?
Ay, hermano, por ahí están dando un seminario de Apocalipsis, de la bestia, de esto. Que no se preocupe, eso no es para usted. Preocúpese de la gracia de obtener la salvación. Que mi nombre esté escrito. Que tu nombre esté escrito en el mundo. Amén. Algo sucedió en España que estuve. Había un bar que decía, escriban un papelito sus deseos. Y todo el mundo iba. Yo fui y puse, Señor, yo quiero que mi deseo sea que mi nombre esté escrito en el libro. No pedí más nada, no pedí dinero, no pedí salud, no pedí sabiduría como mi Dios sabiduría. Amén. Amén. Vamos la próxima vez a hablar de sabiduría. Amén. Y puse que mi nombre esté escrito en el libro. Y escuche esto, la eternidad es real, el cielo es real, no es fantasía. El infierno es real, el juicio es real. Dice, nuevos cielos y nueva tierra. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21:1. Y dice, entonces enjugará Dios toda lágrima. No habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá pecado. Todo habrá terminado. Y ahora, para concluir el mensaje, ¿qué es lo que nos muestran las dispensaciones? Nos muestran la soberanía de Dios, que Dios es soberano y lo que Él hace en una dispensación y lo quiere cambiar a otra, lo hace porque Dios es Dios. ¿Qué nos muestra esto? La paciencia de Dios con el hombre en cada una de las dispensaciones. Vemos cómo en la dispensación de la conciencia el mal se propagó y Dios tuvo paciencia. Desde que Dios le dijo a Noé que construyera un arca, pasaron 100 años. ¡Qué paciencia! El diluvio no vino hasta que Dios le dio la oportunidad al hombre a arrepentirse y no se arrepintieron. Y dice la Biblia que no se arrepentirán. ¿Qué ves que podemos ver en el dispensacionalismo? La incapacidad humana y el plan perfecto de redención. El hombre falló en todas las dispensaciones. Adán falló, Caín falló, Babel falló, Israel falló, pero Cristo nunca falló. ¡Aleluya! Él es el centro de toda dispensación. Él es el cumplimiento de toda profecía. Él es el Cordero Eterno, el Rey venidero, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Así dice Romanos 11:36. Y en el día de hoy, Dios nos hace un llamado, no solamente a conocer los tiempos de las dispensaciones, sino a discernir espiritualmente dónde estamos nosotros proféticamente, en qué dispensación estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la iglesia vive en la dispensación de la gracia, porque la iglesia vive en el tiempo final y las puertas del regreso de Cristo están ahí y Cristo viene pronto. Amén. Amén.